Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. Asal Suba, cuya vida privada siempre ha estado tan expuesta como sus logros en pantalla, volvió a sacudir los titulares con una frase sencilla y una decisión fulminante. Con voz serena pero firme, dijo: necesitaba alejarme de Erkan por un tiempo, hizo las maletas sin ruido y abandonó Turquía discretamente. Esa sola línea bastó para encender todas las alarmas alrededor de su cercanía con Erkan Merik. En los últimos meses habían coincidido en los mismos círculos, aparecido en pequeñas reuniones, seguido uno la pista del otro en redes, y su complicidad visible había alimentado la curiosidad. La química que muchos asumían, las miradas cómplices en eventos privados y la sutil sincronía de sus publicaciones bastaron para que el rumor de una relación tomara fuerza. Pero el anuncio repentino de Asal devolvió el tema al centro del escenario con más intensidad que nunca. De acuerdo con voces de su entorno, esta salida no fue un impulso caprichoso. Asal venía de una agenda feroz, con lecturas de guión, rodajes prolongados y un calendario que apenas le dejaba respirar. Y, aún así, sostienen que el motivo iba más allá del cansancio profesional. Señalan pequeñas fisuras, discrepancias silenciosas con Erkan, que en los últimos tiempos habrían ido pesando. Alguien cercano a ella lo resumió en confidencia: Asal solo quiere aire. Está agotada, y tomar distancia fue la mejor decisión que pudo tomar ahora. La gran incógnita es el destino. Nadie sabe con certeza a qué país se dirigió. Hay quien afirma que eligió una ciudad europea para desconectarse, visitar a una amiga y caminar sin que la miren. Otros creen que cruzó la frontera por una oferta internacional que la entusiasma desde hace semanas. Lo único claro es el hermetismo con el que salió, sin avisos, sin stories desde el aeropuerto, sin la habitual estela de pistas que suele dejar su cámara cuando despega hacia un viaje. Esa ausencia digital, en alguien tan comunicativa, sirvió de combustible para que el rumor se convirtiera en incendio. ¿Y qué piensa Erkan Merik de todo esto? Cercanos a él susurran que su respuesta fue más serena de lo que muchos esperaban. Dicen que escuchó la decisión de Asal sin intentar frenarla y dijo a un amigo: entiendo que Asal necesita este tiempo, y confío en que, cuando vuelva, todo estará más claro. Una frase madura, limpia de dramatismos, que no alcanzó para frenar la curiosidad principal. Lo suyo era oficial o seguía en esa zona borrosa donde las miradas dicen más que las palabras. La publicación más reciente de Asal lo enredó todo aún más. Subió una imagen de un horizonte gris azulado y escribió: a veces, dar un paso atrás es la mejor forma de volver. En minutos, la caja de comentarios explotó. Unos leyeron una despedida con nostalgia. Otros defendieron que era solo un descanso, una pausa estratégica para reparar el ánimo. Pero todos coincidieron en algo. El mensaje sonó profundo, como si ocultara una historia que solo ella y Erkan entendían. Esta decisión inesperada volteó a los tabloides, que ya venían siguiéndola por sus recientes movimientos profesionales y por cada gesto compartido con Erkan. Asal, que suele irradiar energía y ligereza incluso en jornadas maratónicas, sorprendió doblemente, por la frase directa y por el silencio posterior. No hubo confirmaciones, no hubo desmentidos, no hubo selfies de aeropuerto. Nada. Solo una ausencia cuidadosamente elegida. Desde el círculo de la pareja, la versión que circula es más íntima y, quizá, más honesta. Aseguran que, si bien hace meses se veían, mantenían todo bajo una discreción, esa vieja regla de proteger lo que aún están haciendo. Y que, antes de ponerle un nombre definitivo, surgieron pequeñas diferencias, ritmos de vida desiguales, horarios que chocaban, decisiones profesionales que pedían paciencia. Se enfrió un poco, confiesa una persona que los vio juntos en reuniones reducidas. Ella empezó a decir que necesitaba ver las cosas desde otra perspectiva. Asal, cuentan, pronunció esa frase en voz baja, con la calma de quien ya decidió: necesito tomarme un tiempo, quiero ver todo desde otro ángulo. Y con eso dejó entrever que no era solo una pausa en lo sentimental, sino una curva importante en su vida entera. Europa apareció como opción lógica. Ciudades donde nadie la presiona con cámaras, espacios para caminar sin prisa, cafés donde escuchar las conversaciones ajenas y perderse en el murmullo. Lo llamativo fue su silencio digital. Quien suele compartir postales de sus viajes, esta vez cerró la ventana, guardó la cámara y dejó que hablaran los demás. Por el lado de Erkan, el hermetismo fue igual de elocuente. Ni confirmación ni réplica. Las voces que lo rodean insistieron en que respeta su decisión y que no hay portazos. Hubo desacuerdos, sí, pero eso no significa que se acabó, dijo un cercano. Ella necesitaba espacio, y él lo entendió.
Esa frase rebotó en pasillos y chats, como un suspiro de esperanza para quienes creen en segundas oportunidades. La pregunta inevitable se repite: ¿por qué se fue? ¿Qué pasó realmente entre ellos? La narrativa que prende con más fuerza es que lo suyo no naufragó por un gran escándalo, sino por pequeñas olas que iban desgastando la orilla. Se les vio juntos en grupos de amigos, coincidieron en reuniones de la industria, compartieron la emoción por proyectos que los acercaban y, sin embargo, los desacuerdos se colaron antes de que pudieran presentar oficialmente lo que sea que estaban construyendo. Asal lo dijo a su manera: si no me alejo un poco, me pierdo a mí misma. Y es difícil no reconocer la honestidad de esa frase en una carrera que exige estar disponible todo el tiempo. Quienes la conocen aseguran que, cuando algo la remueve, Asal elige la ruta menos ruidosa. Prefiere apagarse, escuchar, escribir notas, caminar. Dicen que tomó un vuelo tarde, con una maleta y un libro. Que a quien le preguntó por qué, respondió sin drama: quiero silencio. El silencio es una decisión. Puede ser vacaciones breves, un respiro para reordenarse. Puede ser, como sugieren algunos tabloides, un viaje para mirarse de frente y ver qué capítulo quiere escribir a continuación. Del lado de Erkan, el rumor insiste en que no se aferra a una respuesta inmediata. Más bien, se recuesta en una idea simple: si esto tiene que ser, lo será cuando ambos se encuentren el punto medio. A un amigo le habría dicho con media sonrisa: a veces, tomar distancia también es cuidar. La frase abrió otra lectura: no solo respetar el espacio de Asal, sino sostenerlo, comprender que volver no es repetir, sino regresar diferente. La publicación final de Asal, antes de desaparecer de historias y de la X durante horas, fue un segundo mensaje: una fotografía de un paisaje húmedo, árboles altos y neblina, con este texto: a veces, alejarse es reencontrarte en silencio. Sus seguidores, fieles, se dividieron entre quienes leen ese pie de foto como un adiós contenido y quienes lo entienden como un preludio de renacimiento. En ambos bandos hay una certeza: el misterio los mantiene mirando la pantalla, esperando la próxima señal. No son pocos los que recuerdan que Asal y Erkan aprendieron a estar juntos bajo luces que encandilan. Allí hay risas, sí, pero también expectativas. El rumor pasa, las miradas miden, las agendas chocan. Entre escenas, ensayos y vuelos, lo íntimo se vuelve un rompecabezas difícil de armar. Cuando los pasillos empezaron a susurrar que se habían enfrascado en diferencias pequeñas pero insistentes, muchos creyeron que sería cuestión de horas para que se desdijeran con una foto. No ocurrió. El silencio fue su respuesta más elocuente. Mientras tanto, quienes han trabajado con Asal describen su forma de enfrentar los trances: no se enreda en disputas públicas, no discute por redes, no juega al desmentido furioso. Se guarda, apunta, escribe, espera. Y cuando vuelve, lo hace con una determinación que sorprende incluso a los que conocen su terquedad dulce. Quizá por eso este viaje, sea cual sea el país que eligió, no suena a huida, sino a elección. Un capítulo que pide pausa para ordenar la trama. En el entorno de Erkan no hay reproches filtrados. Hay paciencia, algunas bromas para tensiones que se alivian entre amigos, y una línea que se repite: no se terminó, se está pensando. Un modo de decir que lo que importa no es la inmediatez, sino la claridad. Si vuelven a cruzar miradas en un estreno o en un aeropuerto, será porque ambos se han explicado en silencio lo que hoy no están listos para decir en voz alta. Los fanáticos, por su parte, han convertido cada detalle en una pista. El color de una chaqueta, la canción de fondo en un video, la hora de un vuelo. Hay quienes sospechan que Asal está en una capital europea donde nadie la reconoce, y otros fantasean con que aceptó una oferta que la hará viajar y crecer, lejos del ruido cotidiano. Pero en cualquiera de los escenarios, su frase inicial resuena como un faro: necesitaba alejarse de Erkan por un tiempo. Tiempo. La palabra clave. Reducir todo a un cliché sería injusto. No se trata de comparar agendas o contabilizar mensajes. Se trata de dos personas lidiando con lo público y lo privado a la vez, intentando que lo íntimo no se evapore en el escaparate. Por eso la decisión de Asal, aunque duela a quienes querían verla tomada de la mano con él en la alfombra roja, no suena a final, sino a respiración. Erkan, al comprenderlo, eligió no convertir el gesto en una batalla. Tal vez ahí esté la madurez de esta historia, en el espacio que ambos se conceden. Entretanto, cada día sin una pista nueva hace que el misterio crezca. Pero si algo enseñan estas pausas es que no siempre hay una foto que lo resuelva todo. A veces, hay una maleta a medio llenar, un pasaje comprado con prisa medida, un café en una ciudad lejana, y un mensaje corto que vibra en el teléfono de quien se queda,
Volveré cuando tenga algo que decir. Y entonces, como susurro, la promesa de Erkan, aquí estaré. Este es el final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan. Hasta pronto.